año. El éxito te está esperando. ¿Cuántos lo creen? Ya el hermano Jesús recibió el éxito, ¿verdad? Y otros también van a recibir el éxito como nosotros. Así que un año de misericordia, y la misericordia abarca muchísimas cosas. La misericordia abarca prosperidad, abarca salud, abarca esperanza, bendiciones, muchísimas cosas. Y por algo el Señor nos dio ese lema, año de misericordia. ¿Por qué? Porque Él quiere derramar su misericordia, su jubileo aquí en este lugar, en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, está en nosotros que recibamos esa misericordia de parte de Dios. La podemos detener o podemos desarrollarla en nuestras vidas también. Así que muy bien, el tema de hoy, el éxito te está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a invitar a leer la palabra de Dios en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a estar dando lecturas desde el capítulo 1 desde el versículo 1 al versículo 11, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ¿quién fue el que entró? ¿Quién fue el que entró en la barca? ¿Quién? Jesús. ¿Y la barca de quién era? De Simón. Extraño, ¿no? Que entrara justo de Simón Pedro, ¿no? No nos extraña. Muy bien, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra que echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta hora. No temas, no temas. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando entraron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Yo no sé cuántos se sintieron fracasados en la vida, que empezaron con algo y no les funcionó, y como no funcionó, entonces uno se siente fracasado y muchas veces hasta da temor volver a empezar. ¿Por qué? Porque quedan esas secuelas del fracaso en nuestras vidas. Entonces decimos, bueno, si ya fracasé una vez, ¿para qué voy a otra vez? Quiero empezar otra cosa. Entonces nos vemos muchas veces en esa posición de que si una vez nos fue mal, entonces preferimos quedarnos como estamos y no volver a empezar una cosa nueva o continuar con persistencia aquello que nos fue mal. El hecho de haber fracasado una o varias veces en la vida no significa ser un fracasado. Y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Fracasar en algo no quiere decir que uno sea inferior. Probablemente Dios tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Y por eso aquello no nos funcionó, porque Dios nos quiere colocar en algo mucho mejor todavía.
No haber tenido éxito en ciertas empresas o proyectos, o quizás en relaciones sentimentales. Yo no sé, porque cada uno de nosotros somos diferentes y no todos fracasamos en la misma área. Quizás algunos nunca fracasaron y gloria a Dios por eso. Pero ¿pudimos haber fracasado en el área sentimental? Sí. ¿Pudimos haber fracasado en proyectos? También. O cualquier otra situación de la vida. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros estamos desperdiciando nuestra vida. Más bien debemos aceptar la oportunidad de volver a comenzar. Hay un dicho por ahí afuera, y ustedes lo habrán escuchado mucho, que mientras hay vida hay ¿qué? Hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. A través de los fracasos nosotros cometemos ¿a qué? A no cometer los mismos errores. Porque es una escuela. Nosotros estamos viviendo una escuela cristiana aquí en la tierra. Cometemos errores, nos dimos cuenta que esos errores no los volvemos a cometer otra vez. Ahora nos vamos a dirigir en otra dirección para no volver a hacer las mismas cosas. O sea, que aprendemos de los fracasos. Parece que no, nos da tristeza, a veces nos achicopalamos, como dicen muchos de ustedes, ¿verdad? Pero aprendemos, es una escuela para cada uno de nosotros. También, cuando fracasamos, aprendemos a sobreponernos. Ayer estábamos conversando con el pastor y me dice en un momento el pastor, la verdad, dice que hay que darle crédito a las mujeres. Dije, wow, año nuevo, unción nueva, qué barbaridad, cerebro nuevo. ¿Por qué dijo eso? Porque él estaba pensando, meditando y viendo a nuestro alrededor de que una mujer muchas veces queda sola con sus hijos, ¿sí o no? Sin embargo, esa mujer sale adelante. Sea como sea, lucha como lucha, pero puede salir adelante. Cosa que es muy difícil en un varón. Un varón si va a trabajar como que no puede atender sus hijos y atender la casa. Una mujer va a trabajar, atiende sus hijos, atiende la casa, hace la comida, lava la ropa y hace un montón de otras cosas. Y es cierto, una mujer puede salir adelante y aprendió de errores pasados a no volver a cometer los mismos errores. ¿Es así o no es así? Muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros cuando aprendemos a no cometer los mismos errores? Nos vamos sobreponiendo a aquellos que ya nos pasó. No nos vamos a quedar ahí tiradas en una cama esperando ¿qué? ¿Esperando nada? No, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y vamos a salir adelante a ver cómo salimos de esa situación. Miles de personas nacen diariamente con muy pocas posibilidades de éxito. Y algunos inclusive con impedimentos congénitos, abusadas y también maltratadas, de bajos recursos, sin familia y en situaciones totalmente adversas. Sin embargo, es sorprendente descubrir cómo contra viento y marea se han sobrepuesto a los rigores de la adversidad. Y yo les voy a mostrar a ustedes a una persona que se congregó con nosotros en la primera iglesia. Ella pertenecía al grupo en inglés, pero como había comunicación con el grupo hispano, entonces teníamos muchas veces reuniones juntos y nosotros llegamos a conocerla. O sea que es realidad lo que yo les voy a exponer a ustedes y quizás muchos de ustedes también la conozcan. El nombre de ella es Joni Eareckson. Tada es el apellido de casada, pero antes de que ella fuera Tada, déjeme explicarle un poquitito lo que sucedió con ella. En el verano de 1967, Joni y su hermana se dirigieron a la bahía para nadar, pero lamentablemente cuando ella se lanzó al agua, su cabeza fue a golpear sobre una roca y quedó cuadripléjica. ¿Qué es cuadripléjica? Es la pérdida del uso de brazos, de piernas, causado por un daño en la médula espinal. En raros casos, con una buena rehabilitación o una rehabilitación intensa, se puede recuperar algún movimiento. El esposo, cuando ella estaba, antes de que le sucediera esta circunstancia, ella estaba de novio con un joven.
Cuando la internaron, hay una película que después ella misma hizo y que nosotros la vimos, cuando ella estuvo en el tiempo en el hospital, porque estuvo muchísimo tiempo en el hospital para rehabilitación. Las hermanas, la mamá llegaban y le decoraban el cuarto de una manera que ella no sintiera que estaba en el hospital, como que estaba en su casa. Entonces, el novio en aquel entonces, todavía antes de saber los resultados finales, todavía la visitaba al hospital. Y hasta una vez se escondió un perrito aquí en el saco y se lo llevó para darle un poco de alegría a ella. Pero después, con el tiempo y sabiendo que esta joven no se iba a recuperar, claro, a él se le hizo fácil abandonarla, dejarla. Y ahí es donde vemos nosotros el verdadero amor, ¿verdad? Si en momentos de circunstancias o en momentos cuando nosotros estamos bien. Porque amar cuando estamos bien, a todos se nos hace muy fácil. Pero en momentos difíciles no todos podemos sobrellevar dicha carga. Entonces el novio la dejó, para ella fue otra frustración, fue tremendo. Y estaba siempre acostada sobre una tabla. Esa era su cama. Entonces cuando ella quería leer, tenían que voltear la tabla para que ella quedara boca abajo, porque estaba atada, su cuerpo estaba completamente atado, porque no tenía movilidades. Entonces la ponían boca abajo con la tabla y el libro que leía, o la Biblia, porque ya era cristiana, se lo ponían en el piso y le abrían la Biblia o el libro y ella podía leer y después otra persona tenía que girar la soga. Usted imagínese lo triste y las circunstancias difíciles, porque yo se lo estoy contando ahora como un relato, no es nuestro problema y como que no se nos hace tan difícil. Pero imagínese usted meses y meses sobre una tabla y que una persona tenga que hacerle todas las cosas, aún el aseo íntimo, el higienizarla. Entonces ella empezó a frustrarse y claro, creía en Dios, ella había participado de varios estudios bíblicos, etcétera, pero al verse en esa situación, y yo no la culpo porque yo creo que hubiese hecho exactamente lo mismo, empezó a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué a tan temprana edad? ¿Por qué quedar de esa manera cuando su vida recién estaba empezando a florecer, cuando ella podía seguir adelante con sus estudios, con su carrera, etcétera, etcétera? Uno se hace muchas preguntas que no las entiende y muchas veces ni siquiera tiene la respuesta. Pero Dios tenía otro propósito para ella y eso es lo que nosotros los seres humanos no podemos entender. ¿Por qué esta joven tuvo que quedar cuadriplégica para ganar almas para Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No podía haberla ganado ella estando bien? Bueno, Dios tenía otro propósito para ella. Entonces, cuando comenzó a rehabilitarse y después ella empezó a salir del hospital, si usted ve en los negocios cristianos, usted puede buscar tarjetas hechas por ellas, pintadas por su boca. Aprendió a pintar tarjetas con un pincel en su boca y le digo, mejor que cualquier persona que lo hace con la habilidad de sus manos. Fue una cosa tremenda. Después se involucró más en la obra del Señor y como estaba en silla de rueda, entonces empezó a animar a otros que estaban en sillas de rueda a creer en Dios, a tener la confianza en Dios, y hacían huelatón y corrían y hacían carreras. Y Dios la empezó a usar grandemente y a llevarla por diferentes lugares para dar testimonio, y la gente, por el testimonio de ella, aceptaba a Cristo como su Salvador personal. Ahora yo me pregunto, ¿por qué tener que quedar así para ganar tantas almas para el reino de los cielos? Pero Dios tiene su propósito. Los años iban pasando y claro, ella pensó que ya no se iba a casar más, porque en una condición como esa, ¿qué hombre se iba a hacer cargo de una mujer así? Muy difícil. Sin embargo, llegó un hombre hawaiano a su vida, de apellido Tada, que contrajo matrimonio con ella. Yo recuerdo que estando en la iglesia en un servicio, las dos congregaciones juntas, ustedes saben que los americanos son, ellos para ofrendar y para dar, la verdad, son especiales. Cuando ven una situación difícil, enseguida son los primeros en dar, son dadores. Se levantó un dinero en el cual se le compró a ella un automóvil, pero un automóvil era como un estilo van, preparado para que ella pudiera conducirlo.
Y ella misma, cuando daba testimonio y agradecía a la congregación por haberle comprado ese automóvil, ella misma decía, cuando yo voy en el freeway, si la gente supiera quién está manejando ahí, porque ella no tenía las habilidades para poderlo hacer con la mano. Entonces tenía acá unos braces y con eso empujaba y con eso frenaba y con eso giraba. Increíble las cosas que ella pudo hacer estando en esa condición. Autora de 35 libros, no de uno, 35. Imagínense Dios qué manera de usarla a esta mujer en una condición como esa. Ahora, ella se hubiese quedado en una cama deprimida, podía, ¿por qué no? Decir, ¿por qué estas circunstancias, por qué esta situación? Yo ya no quiero probar más nada, es difícil para mí, ni con terapia yo voy a poder comer sola, ¿cómo voy a hacerlo? Difícil. Sin embargo, no se dejó agobiar por esa situación difícil en su vida. Y muchas veces nosotros no atravesamos por situaciones tan difíciles y duras como esa. Y sin embargo, nos entra un espíritu de depresión y no queremos avanzar más en la vida. Y por eso creo que Dios muchas veces usa personas así como ejemplo para animarnos a nosotros a seguir adelante. ¿Sabes que aún en nuestras equivocaciones y fracasos Dios se puede glorificar? Él puede transformar nuestras tragedias y frustraciones en destrezas y habilidades. Y yo soy testigo de eso. Yo soy testigo ocular de la vida de esa joven. Escuche bien esto porque es muy importante, que quedó muy grabado en mi mente y en mi corazón también. Y vamos a ver lo que significa fracaso y cómo nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que fracaso realmente significa. Por ejemplo, fracaso no significa que hemos fracasado, significa que todavía no hemos logrado el éxito, pero lo podemos lograr, porque mientras hay vida, hay esperanza. O sea, no hemos fracasado. Muy bien. Fracaso no significa que no hemos logrado nada, significa que hemos aprendido algo, a no cometer los mismos errores. ¿Se dan cuenta la diferencia cuando lo aplicamos bien? Fracaso no significa que hemos actuado mal, significa que no hemos hecho lo que hacía falta hacer. Nada más. Algo hemos omitido que no hicimos y por eso no tuvimos el éxito. Fracaso no significa que no se puede confiar en nosotros, significa que estuvimos dispuestos a probar. Nos lanzamos, probamos, no salió. No importa, vamos a volver a probar de nuevo. Fracaso no significa falta de capacidad, significa que necesitamos hacer las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, cuando uno empieza algo y quiere tener éxito, uno tiene que tener plan A y plan B y plan C, ¿o no? Porque si el plan A no funciona, yo tengo que aplicar el B, y si no funciona el B, tengo que aplicar el C. No necesariamente el A me va a funcionar desde un principio. A veces sí, a veces no. Pero yo ya tengo que tener ideados diferentes planes de cómo voy a salir de esa situación con éxito. O sea, necesito planes en mi vida. Fracaso no significa que somos inferiores, no es eso. Significa que no somos perfectos, porque la Biblia lo dice, ni usted ni yo somos perfectos. El único perfecto se llama Jesucristo. Pero usted y yo podemos en cualquier momento fracasar porque no somos perfectos. Ahora, fracaso no significa que hemos perdido nuestro tiempo, significa que hemos aprendido en el proceso. Arriesgarse es una escuela. Fracaso no significa que debemos achicarnos, significa que necesitamos perseverar y tener más constancia. Fracaso no significa que todo se ha terminado, significa que necesitamos volver a empezar. Fracaso no significa que no lograremos nuestras metas, significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas. Fracaso no significa que la vida no nos apoya,
Significa simplemente que hay algo mejor reservado para nosotros, pero solo necesitamos nosotros entonces encontrarlo. En el pasaje que leímos al principio, los discípulos de Cristo se encontraban totalmente desalentados. ¿Por qué? Porque habían ido a pescar y no pudieron pescar nada. Y ustedes escucharon cuando Pedro le dijo al Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado absolutamente nada. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿No suenan a palabras de desánimo? Claro que sí. Me perdí tantas horas durante la noche, ni siquiera un miserable pescadito así chiquitito pude agarrar. Y ahora tú me dices que yo tengo que bogar mar adentro, ¿no es cierto? Muy bien. El versículo 5 dice ahí, mas en tu palabra echaré la red. Ahí viene la diferencia. Estoy desanimado, estoy desalentado, perdí mucho tiempo, ni siquiera un miserable pescadito pude pescar, pero en tu palabra ahora echaré la red. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? ¡Wow! Se cambió. Del fracaso vino el éxito instantáneo, porque miren, dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Quiere decir que si Cristo está presente y las cosas se hacen como Él las manda otra vez, entonces hay solución, esperanza y también hay ¿qué? Abundancia. Dios nos diseñó a nosotros para vivir victoriosos y eso es lo que tenemos que grabarnos en nuestras mentes. No para vivir fracasados, sino de victoria en victoria. Amén. Si ustedes se acuerdan, a un caso del general sirio llamado Naamán. ¿Sí se acuerdan, verdad? Él tenía un problema de salud. Pero vamos a ver qué pasó con él. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 8 al 11, nos dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él estaba esperando como general del ejército que Eliseo saliera y lo atendiera a él específicamente, pero eso no sucedió. Y yo no me voy a detener en esto, pero usted conoce esa parte de la historia. Entonces el enojado todavía dice, pero ¿por qué me manda a lavarme en ese lugar tan feo, tan sucio, habiendo otros ríos como Habana y Farfar, ríos de Damasco, que son cristalinos, que son limpios? ¿Por qué no me manda a lavar ahí? O se olvidó que yo soy general del ejército, ¿no es cierto? Entonces él estaba molesto, él estaba enojado, pero Dios tenía otros propósitos. Y no me quiero detener en esa parte negativa que usted ya la conoce. Entonces sigamos adelante. Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio, por supuesto. Entonces, él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Obedeció, ahí está, conforme a la palabra del varón de Dios.
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué sucedió después? Veamos la parte positiva del pasaje. Naamán era un hombre muy próspero, pero poco a poco la lepra le estaba invadiendo. Su desesperación no era para menos. Tenemos que entender la situación de él también. Y al leer la historia y ver cómo se sometió al plan de Dios en un acto de fe incondicional, descubrimos no solamente que fue sanado instantáneamente, las 7 veces que se zambulló, porque lo hizo una detrás de otra, ¿no es cierto? Sino también cómo él encontró el camino para sobreponerse a todas las adversidades. Probablemente la concepción de éxito para algunos es tener muchas cosas. Y ahí es donde caemos en el error. Porque nosotros creemos que si tenemos una cuenta bancaria somos exitosos, que si tenemos una mansión somos exitosos, que si tenemos el carro más caro que existe en el mundo somos exitosos. Y todas esas cosas nos hacen a nosotros exitosos. Sin embargo, espiritualmente el éxito se mide de otra manera. No son las cosas materiales. ¿Por qué? Porque un día esas cosas materiales se van a quedar aquí. Nosotros nos vamos a ir con el Señor. Y los que se quedan con esas cosas materiales se van a tener que romper la cabeza. ¿O no? Claro, ¿usted vio alguna vez en un velorio que los hijos le pusieran toda la herencia al padre? ¿Usted vio que le pusieran los ladrillos de la casa dentro de la tumba? Tampoco. No, porque esas son cosas materiales que se quedan acá y que traen problemas. Por eso en el cielo las cosas materiales no cuentan, cuentan las espirituales. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, lo que es el verdadero éxito, las cosas espirituales. Algunos, porque se sienten amados, admirados, se creen que tienen éxito. Desde la perspectiva divina y eterna es mucho más que eso. Yo le voy a contar a usted la historia de una joven llamada Susan. Esta joven tomaba lecciones de violín cada semana. Pero lo que resaltaba más que cualquier cosa era que practicaba 4 horas por día. Había constancia en ella. No importaba cuánto practicaba, no mejoraba. Todos le preguntaban que por qué no se rendía, porque tocaba pésimo. Y ella practicaba 4 horas por día. Ella explicaba que este era su único y verdadero gozo en la vida. Era algo que nadie podía arrebatarle. ¿Por qué? Porque ella había sido adoptada. Entonces la ropa que ya no usaban sus hermanos mayores, se la pasaban a ella. Usted ya sabe eso. Usted conoce esa historia. La ropa de los hermanos mayores, las hermanas mayores, se la pasaban a ella porque, por supuesto, para no tener gasto. Entonces, era adoptada y le pasaban la ropa. Su violín era lo único que ella tenía como propio. Cuando ella era la más joven de la familia, hubo un montón de cosas que le pasaron, ropa, zapatos, juguetes, etc. La única cosa que ella podía llamar suya era el violín que compraron sus padres adoptivos. Así era, aunque el violín era de segunda, todavía era suyo, ya que ninguno de los otros hijos estaba interesados en tocar el violín. Las semanas se hicieron meses, los meses se hicieron años. Nunca se rindió. Durante la escuela primaria y durante la secundaria, ella siguió practicando horas y horas el violín. Sus maestros de violín le permitían de vez en cuando participar en un recital de la escuela, pero generalmente la dejaban a lo último, porque de esa manera los padres, si no querían escucharla, ya se podían ir, de tan mal que tocaba la pobre. Y tal vez nosotros nos preguntamos, pero si era tan mala para tocar el violín, ¿acaso era sorda a las notas musicales? Porque hay personas que oyen bien, pero que no pueden oír las notas musicales. O realmente ella era sorda y no podía entonces tocar bien.
Todos los maestros de violín le dijeron que nunca podría tocar bien debido a ese problema que ella tenía. Susan nunca se rindió, solo se sonreía y seguía practicando. Trabajó en Walmart como cajera. A la gente le sorprendía que ella pudiera manejar casi cualquier cosa sin problema, desde empacar cosas hasta contar el cambio. Susan trabajó 15 años en Walmart. Incluso llegó a ser jefa de cajeras. Un día mientras trabajaba en la tienda, le anunciaron que había una llamada para ella. Esto era inusual, ya que de vez en cuando sus padres la llamaban para pedirle algo que llevara a la casa, ya que trabajaba en Walmart, ella comprara algunas cosas y las llevara a la casa. Pero ese día no fue el caso. La llamada era de una de sus hermanas, notificándole que su papá había fallecido y tenía que volver a la casa. En camino a la casa ella lloró intensamente. Ella siempre había tenido un lugar especial en su corazón para su papá, aunque no fuera su padre biológico. Fue él quien insistió que comprasen un violín. También fue él que mantenía en raya a la familia mientras ella practicaba. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir en raya, verdad? Que la dejaran practicar. Aun cuando sonaba mal, no permitía que los demás muchachos la molestasen. 3 días después de la muerte de su padre, una vez que hicieron todos los arreglos del funeral, Susan pidió tocar el violín. Sus hermanos no aceptaron la idea, pero mamá insistió que estaría bien. Tienen que comprender, dijo ella, que papá era un hombre bien querido y que su funeral iba a ser bien asistido. Los hermanos no querían sufrir la vergüenza de tener que escucharla a ella tocar el violín, especialmente durante el funeral de sus padres. Cuando Susan se presentó con su violín, hubo un silencio tal en la iglesia que cualquier persona podía haber oído caer un alfiler. Todos conocían a Susan y sabían cómo tocaba. Al mismo tiempo pensaron que era una manera maravillosa de honrar a su padre. Ella sabía que ese día y para siempre ahora él la podría oír. Susan llegó a tocar el violín para su iglesia y en muchas otras funciones y también llegó a ser maestra de violín. Acostumbraba a decirle a los estudiantes nuevos que no importaba cuán mal sonase al comienzo, porque aprenderían a tocar. Lo extraño de esta joven, y porque no tocaba bien después de haber practicado tanto, era que solamente tenía 8 dedos. Y sin embargo, ella nunca se rindió, ni por su incapacidad, ni porque tocaba mal, ni porque otros le decían que no lo hiciera y que se rindiera y se abandonara. Y abandonara aún cuando sus hermanos se burlaran de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé cuáles son las notas del fracaso que hoy salen de nuestro violín. Esas notas que tenemos delante de nuestro papá. De una cosa sí estoy segura, que nuestro papá está escuchando. Y no importa cuán mal nosotros sonemos muchas veces delante de él quejándonos. Porque él nos está escuchando y una cosa que él quiere, darnos a entender hoy que el éxito nos está esperando. Y que no importa cuál sea la dificultad que hayamos atravesado en la vida, podemos volver a empezar. Que no debemos de tener temor, sino seguir siendo persistentes y constantes como fue Susan en todas las cosas. Nosotros no tenemos impedimentos físicos, ninguno. Tenemos nuestro cerebro sano, tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies, tenemos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros
Si esta joven pudo hacerlo, si Joni Eareckson también pudo hacerlo, ¿usted no cree que nosotros podemos hacerlo también? Yo le voy a invitar a usted que venga aquí al altar. Nos vamos a tomar de la mano nada más. ¿Pero por qué nos vamos a tomar de la mano? Primeramente porque a Dios le gusta la unidad, especialmente cuando ve unidad en sus hijos. Pero el hecho de tomarnos de las manos y apretarnos mientras escuchamos una melodía suave, Luigi creo que todavía está aquí, mientras escuchamos una melodía suave, ahí donde estamos, vamos a apretar las manos del hermano, como diciendo, ¿sabes qué? No eres un fracasado, puedes volver a empezar. El éxito a ti te está esperando, pero yo muchas veces necesito el apoyo de otras personas. Así como el papá de Susan la apoyaba a ella, también yo necesito el apoyo de otras personas. Así que yo le invito a que usted venga aquí, al altar, y vamos a estar entonces tomándonos de la mano mientras escuchamos esta melodía. ¿Lo quieres correr o qué? No puedes correr, espera, lo dejo aquí. Ahí está. Hermano, usted se puede quedar si no tiene fuerzas, ¿eh? ¿Está bien? Siéntese ahí entonces. Sí, siéntese para que no se quede paradito. Ahí está.